Muy buenas noches, consejera. Hola, muy buenas noches. Llevamos muchos años hablando de esa necesidad de retener talento en la comunidad de los jóvenes y no tan jóvenes, también la gente senior. ¿Hay industria suficiente para que los diseñadores de la comunidad puedan quedarse aquí? Pues sí, la verdad es que sí, que el sector de la moda, del diseño, el sector de textil tiene ámbito suficiente y un gran potencial en nuestra comunidad autónoma. Si nos referimos un poco a los datos así de forma, bueno, pues por encima, el 5% de la industria está integrado por el diseño, la moda, el textil de Castilla y León. O sea, es una cifra muy importante, da empleo a 2.300 personas. Es un tejido además que está constituido en general por pequeñas empresas, microempresas, menos de 10 trabajadores, autónomos, en torno a 600 empresas son regentadas por autónomos en el ámbito textil y de la moda, pero sin duda es un nicho de empleo muy interesante y con mucha proyección y mucho futuro. Yo creo que es un ámbito perfectamente atractivo para nuestros jóvenes porque además es un sector muy amplio, porque podemos hablar de la creatividad de los diseñadores, de los talleres creativos, pero todo el sector en general, desde una fabricación de botones a un diseño o la incorporación de materias primas en el sector, pues es amplio y desde luego que tiene cabida el talento joven y el proyecto Uniendo Moda, precisamente una de sus partes busca precisamente ese relevo generacional para que la moda tenga futuro en Castilla y León, que lo tiene y mucho, a través del aprendizaje y la incorporación de talento joven sobre todo. La internacionalización, bueno, es uno de los grandes retos del sector textil. ¿De qué manera la pasarela, lo que vamos a ver mañana y pasado, puede servir de plataforma para que, bueno, nuestros diseñadores, la industria, la empresa, bueno, pues tenga más presencia en los mercados exteriores, que es fundamental en este negocio? Pues hombre, precisamente el sector de la moda, si tiene algo necesario para su internacionalización, para su expansión, es el escaparate. Entonces, precisamente en este sector los escaparates son decisivos. No solamente la pasarela que comienza mañana y pasado en Burgos, sino que todo el proyecto Uniendo Moda lleva distintos puntos de apoyo a esa internacionalización. Además, este año 2025 hemos hecho un esfuerzo importante precisamente en esa parte, que conozcan la moda Castilla y León como una marca, como un sello de Castilla y León, que se conozca fuera. Hemos hecho esfuerzos en la capital de España, en Madrid, con esa feria Kilómetro Cero, en la que se ponen en contacto empresas, distribuidores, diseñadores, personas, trabajadores del sector, talleres, etcétera. Pero hemos estado en la Mercedes-Benz Fashion Week, tanto en febrero como ahora en septiembre, que es otro inmenso escaparate para la moda y en el que han desfilado los principales diseñadores de Castilla y León, pero que también ha tenido ese stand de la Junta de Castilla y León, donde han podido exponer sus colecciones otros diseñadores que quizá no sean tan reconocidos. Y este año ha sido novedoso también la participación en la capital de la moda, que es París, en la Semana de la Moda en marzo en París. Estuvimos ahí también con algunos diseñadores de Castilla y León en un showroom en el Hotel Ritz, que también era otro escaparate importante. O también hemos estado en la segunda edición de los Premios de la Moda en Madrid, que es otra también escaparate, o el Atelier Couture, que también se hizo en Madrid, de moda nupcial y de ceremonias. Es decir, todas estas ferias, estas pasarelas, la de Burgos, por supuesto, lo que hacen es visibilizar ese talento, esa creatividad, que es mucha, y de grandes diseñadores en nuestra comunidad autónoma, y sin duda esos escaparates son una fuente, desde luego, para enseñar al mundo nacional, internacional, las creaciones que tenemos en esta comunidad. Permítame una pregunta personal. Igual que hace la reina Leticia, que siempre va o intenta ir con marcas de diseñadores españoles para promocionar la moda de España en el mundo, usted va viste con diseñadores de Castilla y León y desde aquí hace un llamamiento para que la gente, en la medida de lo posible, tenga en cuenta, bueno, pues eso, el Made in hecho en Castilla y León. Pues sí, lo cierto es que tenemos un sector tan amplio y tenemos tantos diseñadores que no es fácil apostar por uno ni decantarse por uno en detrimento de otro. No, eso voy a preguntar eso, ¿no? Claro, por lo cual, bueno, pues siempre apostamos en general por todos, en la medida de lo posible procuramos pues apostar, apoyarles y sobre todo animar a las mujeres, a los hombres de Castilla y León a que conozcan los grandes diseñadores que tenemos en Castilla y León, los grandes talleres en todas las provincias de la comunidad, porque desde luego hay mucho ámbito para trabajar allí. Estamos viendo imágenes, ahí vemos a Feli Campo, son imágenes del año pasado. Mañana se repetirán muchas de estas imágenes en Burgos. Consejera, lleva usted poco más de un año en la consejería, tras la salida de Vox de la Junta. ¿Qué se encontró
cuando llegó? Porque lo que había ahí era una guerra campal entre el anterior consejero de Vox, Beganzones, con los sindicatos y con los empresarios. Bueno, simplemente lo que hicimos al llegar el nuevo equipo de la consejería pues fue darle un nuevo impulso al diálogo social. Desde luego, lo he dicho siempre, el diálogo social nunca estuvo muerto en esta comunidad autónoma. El presidente Mañueco, antes de los últimos acuerdos que se han firmado con este nuevo equipo de la consejería, ya había firmado 17 acuerdos del diálogo social y hay que ponerlos en valor. El diálogo social existía, si bien es cierto que en esta consejería pues no tenía todo el impulso que requeríamos desde el gobierno autonómico y que Qué desde suave luego... está siendo usted, ¿eh? Bueno, el gobierno autonómico ha creído siempre en el diálogo social. Desde ¿Y luego se ha conseguido ya Mañueco... esa paz social dentro del Consejo del Diálogo Social? Lo que conseguimos con el diálogo social es estabilidad, que es en beneficio de los castellanos y leoneses, porque son acuerdos que afectan a empresarios, que afectan a trabajadores, que afectan a ciudadanos de Castilla y León, y a través de esos acuerdos consensuados lo que hacemos es las políticas públicas pasar por el filtro del consenso para estar seguros que son las políticas correctas que aprobamos y que llevamos a la calle. Señalaba usted precisamente la guerra, entre comillas, que señalaba con los sindicatos y también creo que este es un foro importante para señalar algo que está bien aclararlo a los ciudadanos de Castilla y León. Cuando se hablan de los millones que se llevan las organizaciones sindicales, pues es importante que los castellanos y leoneses sepan que los presupuestos que respaldan los acuerdos del diálogo social son para las políticas que se acuerdan en el diálogo social. Y esto también es muy importante porque, desde luego, a través de esos acuerdos... Lo que trata muchas veces Vox de trasladar es que es un dinero directamente para los sindicatos, no para su enriquecimiento personal, pero sí para las propias organizaciones, pero este tiene un traslado más de fondo, ¿no? Claro. Que llega a los ciudadanos. Por eso es importante aclarar esa cuestión, porque a veces se dan cifras que no son las correctas y es importante que los castellanos y leoneses sepan que el dinero que se invierte en los acuerdos del diálogo social van directos a políticas públicas que se acuerdan en el seno del diálogo social, pero van dirigidas al empleo, a la creación de empleo, a todos los acuerdos del diálogo social. Los últimos que se firmaron este mes de abril eran variados, de medio ambiente, de igualdad, de educación, del plan de empleo, de prevención de riesgos laborales en general, a las personas. Y usted, que ha tenido que apaciguar y amainar mucho las aguas cuando entró en ese despacho, entiendo, por primera vez, ¿extrae la conclusión de que Vox es un partido que cuando llega a las instituciones no sabe gobernar, no sabe gestionar? Bueno, lo que es evidente es que el partido abandonó el gobierno y dejó pendientes de ejecutar las políticas que tuviera proyectadas, presupuestadas, etcétera. Es cierto que cuando ha tenido la oportunidad de abogar, en el caso de esta consejería, por la industria, por el comercio y por el empleo, pues en un momento dado decidió abandonar el gobierno. Por lo tanto, lo que sí que tengo clarísimo es que no cumplió con esa responsabilidad con los ciudadanos de Castilla y León. ¿Y qué opina Leticia García de cara a las próximas elecciones autonómicas? ¿Cuál debería ser? Imagínese que Alfonso Fernández de Mañueco gana como candidato del Partido Popular. Es muy difícil una mayoría absoluta, eso me imagino que usted es consciente. Yo sé que es el escenario ideal, pero tal y como están las cosas, las mayorías absolutas son casi imposibles. ¿Cuál es el escenario ideal para usted? ¿Apoyos puntuales con los partidos localistas o volver a un pacto con Vox? Pues el escenario ideal es concluir esta legislatura. Tenemos 5 meses por delante un paso más, de mucho trabajo. Hay que ir al día a día y el día a día son esos 5 meses de trabajo hasta el límite de la legislatura, que es lo que ha comprometido el presidente Mañueco. ¿Para qué trabajamos? Pues para seguir aportando a los ciudadanos de Castilla y León cuando llegue ese momento, con nuestro trabajo, con nuestros proyectos, con nuestro programa que presentaremos en su debido momento, y lo que pretendemos es que ese proyecto sea efectivo, y la mejor fórmula de que sea efectivo es que tengamos la mayoría suficiente para poder gobernar y aplicar esos principios que creemos que son los que necesita Castilla y León. Creemos que el balance de estos años es positivo, Castilla y León está creciendo económicamente, crece en empleo, se crean empresas y por lo tanto nuestra fórmula consideramos que es la adecuada, la vamos a seguir aplicando hasta que concluya la legislatura, hasta el último minuto. Para ello nos levantamos todos los días, trabajamos y nos dejamos la piel, y ese es el escenario que tenemos en este momento. Bueno, no me ha contestado, ya lo sabe. Estamos a unos minutos de que expire el límite para que los presupuestos del Estado se registren. Parece que no va a ser así. ¿Cómo están los de Castilla y León, que hemos también analizado antes en la mesa?
¿Usted confía que se vayan a aprobar, teniendo en cuenta que estamos a 6 meses de las elecciones? Pues desde luego trabajamos para que así sea. Estamos trabajando desde todas las consejerías intensamente, rematando todos nuestros presupuestos con el ánimo de que sean aprobados, pero lo hacemos por el convencimiento de que son unos presupuestos buenos para Castilla y León. Vamos a trabajar en esos presupuestos que continúen bajando la fiscalidad, que aporten suelo industrial para nuestra comunidad autónoma en todas las provincias, trabajando por mantener esos servicios públicos de primera calidad. Trabajamos en ese presupuesto bueno y creemos que las fuerzas políticas tienen una oportunidad ante esta mano tendida que el presidente del Gobierno autonómico les ha ofrecido a las fuerzas parlamentarias para que puedan salir adelante. Nosotros confiamos que siempre el diálogo, el consenso, el estudiar y trabajar los proyectos con las posibles enmiendas o no que otros grupos quieran aportar, desde luego son unos presupuestos buenos y con posibilidades. La semana pasada en esa misma silla estaba el presidente de COE Castilla y León, Santiago Aparicio, que nos anunciaba que la principal medida que va a presentar a los partidos cuando lleguen las elecciones autonómicas es la reducción de la tasa de absentismo laboral. En España ronda el 7%. ¿Tiene solución? Porque esto es un gran problema no solamente para las grandes empresas, sino también para las pymes. Bueno, sí, todo el tejido empresarial ha venido poniendo en manifiesto estos últimos tiempos el problema del absentismo, siempre diferenciando el absentismo por causas médicas, el absentismo de causas desconocidas, etcétera. Es un problema que afecta a la productividad, sin duda, de las empresas, pero como otras cuestiones, y siempre lo decimos. ¿Muchos empresarios cuando usted que está viajando por muchísimas provincias, sí, visitando muchas empresas? Es un problema que plantean muchas empresas. También es verdad que hay muchas empresas que hacen muchos esfuerzos por reducir el absentismo a través de medidas de conciliación, por ejemplo, que son las medidas que también desde esta consejería ponemos en marcha, igual que otras medidas, porque el problema del absentismo, buena parte de su solución es poner sobre la mesa medidas de conciliación. Es cierto que muchas empresas nos plantean los niveles de absentismo, que están en la media también nacional, los de Castilla y León, en torno al 7%, y es verdad que es una cuestión que afecta a la productividad de las empresas. Nosotros ofrecemos medidas de conciliación para ayudar a los trabajadores y nunca en perjuicio de los trabajadores. Como todas las medidas laborales, desde la Junta de Castilla y León siempre planteamos el diálogo social. También para estas medidas, y también son medidas que vamos a plantear desde el punto de vista tripartito, porque lo hemos dicho muchas veces, tenemos un Gobierno de la Nación que no cree en el diálogo social, que no tiene en cuenta las tres partes del diálogo social, y en nuestra comunidad sí. Yo creo que todas las medidas que adoptemos, desde luego, las vamos a hacer desde el diálogo social y desde el consenso, porque tienen que ser... Se refiere a los, vamos a decir, desprecios de Yolanda Díaz con los empresarios, ¿no? Con la COE. Sí, efectivamente, tenemos un Gobierno que gobierna contra la empresa, y ese no es el modelo de Castilla y León. Hablando de COE, también nos decía Santiago Aparicio que es necesaria más que nunca la mano de obra extranjera. Él decía que van a ser los que van a salvar nuestras pensiones, los inmigrantes, pero se quejaba mucho de la burocracia a la hora de poder contratarles. Yo no sé la Junta de Castilla y León si ahí puede hacer algo o no. Sí, desde el punto de vista demográfico, desde luego la inmigración es un factor clave para comunidades autónomas como puede ser Castilla y León, y desde el punto de vista del empleo también. Para nosotros es una fuerza laboral importante. Además, el sector de extranjeros en nuestra comunidad autónoma, igual que en el resto de España, desempeñan unas labores importantísimas en algunos sectores, como puede ser en la agricultura, como puede ser en la hostelería, en el turismo, como puede ser en el cuidado, en el sector de los cuidados, desempeñan un papel muy importante y muy relevante. Es cierto que sufrimos dificultades en cuanto a las regularizaciones o en cuanto a las tramitaciones correspondientes. ¿Es una responsabilidad de la Junta, del Gobierno? Es una responsabilidad del Gobierno del Estado, y nosotros hemos insistido y pedido muchas veces al Gobierno del Estado que agilice los procedimientos para la regularización de los trabajadores, para la residencia, etcétera, porque al final necesitamos esa parte, igual que, por ejemplo, cuestiones como homologación de títulos, etcétera. Desde la Junta de Castilla y León, y en la medida de nuestras posibilidades y también en el ámbito del diálogo social, hemos acordado un programa específico que es de activación y de empleo inclusivo, que tiene en cuenta estos trabajadores extranjeros, la población inmigrante, con asesoramiento, con apoyo legal, con apoyo a las tramitaciones, y tratando de tener también como destinatarios específicos dentro de las políticas activas de empleo de la Junta de Castilla y León a este colectivo. Por lo tanto, nosotros, dentro de las posibilidades que tiene la Junta de Castilla y León, estamos implementando medidas, pero nos falta la parte estatal, sin duda. Pues hay que agilizarlo, desde luego. Consejera de Industria, ya hemos hablado de la industria, del empleo también, vamos a hablar del comercio.
Consejera, cuando uno va, por ejemplo, a su ciudad, a Zamora, y pasea por el casco histórico, por la calle Santa Clara, es verdad que es un poco deprimente ver la cantidad de comercios de toda la vida, tiendas pequeñas, el comercio tradicional, cerradas, se vende, se traspasa. Eso es una cosa puntual de Zamora, pero ocurre en muchas otras capitales de provincia. ¿Qué puede hacer la Junta? ¿Qué está haciendo la Junta para revertir este fenómeno y para impulsar que el comercio de toda que hemos conocido siempre, que está sobre todo en los cascos históricos, en los centros de las ciudades, vuelva a resurgir? Pues sí, somos muy conscientes de las dificultades que pasa el comercio, y sobre todo el comercio tradicional y también el comercio rural. El comercio de proximidad, el comercio más cercano, el pequeño comercio, está pasando por un proceso de transformación que afecta a toda España y bueno, realmente a toda Europa. Se enfrenta a los nuevos hábitos de consumo, al comercio electrónico, a la digitalización, a la inmediatez de otro tipo de comercio y evidentemente pues necesita dos cosas, yo diría que dos cosas. Por un lado el apoyo institucional y por otra parte la parte de concienciación de los consumidores, de saber que el comercio tradicional, el comercio de proximidad ofrece ventajas que no ofrece otro tipo de comercio, como ese trato cercano, esa especialización, y por una parte está esa parte de cambio de los hábitos de consumo y otra parte es la propia modernización, digitalización del comercio y el apoyo institucional. Y en eso estamos. Hemos aprobado a finales del año pasado la estrategia del comercio de proximidad y rural, que es muy ambicioso, que ya estamos ejecutando en buena parte, en torno a los 30 millones ya de inversión, y llevamos a cabo actuaciones en distintos ámbitos. Por un lado, la parte rural, con eso el cheque rural que también hemos puesto en marcha hace poco tiempo para apoyar al pequeño comercio que, además de estar en núcleos urbanos pequeños, además del comercio presta un servicio y una labor de convivencia con los vecinos, y luego también en las ciudades tenemos líneas de promoción, líneas de formación para el ámbito más tecnológico y digital, para que nuestros pequeños comerciantes se incorporen al comercio digital, que puedan promover sus ventas ahí, colaboración de todo tipo a través de ferias, de formaciones, promoción, los bonos al consumo, que han dado muy buen resultado y que los hacemos en colaboración con los ayuntamientos para incentivar también el consumo en las grandes ciudades. Pues una estrategia global para apoyar al pequeño comerciante. Está también la otra parte de apoyar, teniendo en cuenta que mucho pequeño comercio del que estamos hablando son autónomos, el apoyo también al relevo generacional, con esa línea que tenemos de apoyo a los autónomos que sustituyan a un autónomo que se jubila, que también es buena parte del problema de muchos comercios que cierran porque su dueño se jubila, y ante la presión fiscal y de costes fiscales y sociales de que somete el Gobierno de España a los autónomos, que es un ataque y una ofensiva fiscal en toda regla, pues nadie quiere relevar a ese comerciante. Por lo tanto, también tenemos medidas de apoyo específico. Bueno, pues no será la panacea, me imagino, será la gran solución, pero ayudará bastante. Sí. De Zamorana a Zamorana, Ana Redondo, Ana, hablamos mucho también de la ministra de Igualdad. Creo que la he llamado antes a usted Leticia Sánchez también. Leticia García, un poco, sí. Leticia García, no pasa nada. No es mi día hoy con los nombres propios. Ana Pedrero. Sí, buenas noches. Bueno, me has quitado un poquito parte de la pregunta que quería hacer. Por cierto, yo sí llevo ahora mismo encima moda de Castilla y León, moda de Zamora. Muy bien, ibas muy guapa. Y una moda que además seguro que Leticia también ha llevado más de una vez, que hay que, también hay que decirlo. Bueno, yo me ciño a lo que es todo el ámbito de la consejería, no solo al comercio. Lo que es en general la franja oeste, no solo Zamora, es la zona más despoblada de la comunidad. Hay unas diferencias muy grandes de renta per cápita y luego sobre todo en el terreno industria. Es verdad que hay mucha pequeña empresa, con lo cual, lo acaba de decir la consejera, al autónomo nos están asfixiando literalmente en cualquier sector. ¿Cómo se puede paliar, teniendo en cuenta que hablamos de una zona muy despoblada, de una zona donde casi todo es zona rural, donde a lo mejor las empresas o las industrias son sobre todo de índole pues, agroalimentario? ¿Cómo se puede paliar un poco, porque también a las instituciones se les llena muchas veces la boca con los emprendedores, pero lo cierto es que al que se anima a emprender le cortan la cabeza? ¿Existe algún plan específico para poder paliar un poco esa diferencia, esa falta de infraestructura, de industria? Porque lo cierto es que es la España despoblada, con lo cual sobran terrenos, sobraría un montón de suelo para ofrecer. ¿Existe alguna previsión para poder paliar un poco esa diferencia de los núcleos industriales con toda esa raya oeste tan desfavorecida?
Bueno, lo cierto es que Castilla y León es una gran comunidad es muy diversificado el terreno, las provincias, hay unas con más dinamismo, otras con menos dinamismo, unas tienen unos sectores productivos que destacan sobre otros, es una gran comunidad con muchas diferencias, con una gran diversidad y magnífica. Tenemos medidas transversales desde la Junta de Castilla y León, desde el punto de vista económico, industrial, de empleo, etcétera, y luego hay planes específicos, porque realmente tenemos la figura de los programas territoriales de fomento, por ejemplo, que precisamente lo que hacen es diferenciar territorios que han perdido industria, que han sufrido una pérdida de tejido productivo o que quizá nunca la tuvieron, porque estamos también diversificando estos programas territoriales, e inciden algunos en esta parte oeste de la comunidad. Tenemos ese plan socioeconómico de la Raya que afecta, por ejemplo, a Zamora y Salamanca. Tenemos el programa territorial de Tierra de Campos, por eso decía yo que también hay programas específicos a territorios que no han tenido industria, como puede ser Tierra de Campos, más dedicada al sector primario, y que inciden en la industrialización, por ejemplo, de esa parte. Tenemos el programa territorial de los municipios mineros, también de la zona de Palencia y León. Hay programas específicos que buscan precisamente paliar esa diferencia de industrialización, fundamentalmente, al margen de lo que también señalabas del punto de vista del emprendimiento, porque también muchos de estos programas que son globales y que además la Junta de Castilla y León en estos años se ha dado cuenta que estos programas hay que ampliarlos, porque muchas veces no es simplemente un ámbito de actuación industrial, tienen que llevar actuaciones paralelas como ámbito de la vivienda, por ejemplo, cultural, turístico, porque para que estos planes sean efectivos llevan una gama de medidas incorporadas. Y, consejera, ¿se han planteado esas rebajas fiscales que tienen otras provincias como, por ejemplo, Teruel? Eso entiendo que no es una labor solamente de la Junta de Castilla y León, también tiene que estar implicado el Gobierno, la Unión Europea. Sí, la situación de la fiscalidad diferenciada de la provincia de Soria reúne las características que exige la Unión Europea y la Comisión Europea, y le corresponde al Gobierno de España solicitarlas y luego aplicarlas. Hay muchos zamoranos que dicen, no entendemos que Soria sí y Zamora no. Pues, yo creo que lo he explicado también en alguna ocasión más. Soria reúne esas características para que la Comisión Europea le dé esa excepcionalidad y pueda el Gobierno aplicar la fiscalidad, que por cierto el Gobierno de Sánchez no la aplica al máximo, podría aplicarla con mayor diferenciación en el pago de las cuotas sociales, y Zamora no está, por ejemplo, en esa situación. Pero la Junta de Castilla y León sí que ha hecho algo, ha hecho un estudio específico para la zona de Zamora y parte de la zona transfronteriza de Salamanca también con Portugal, para poder presentárselo, se lo hemos presentado al Gobierno de España explicándole que, aunque no sean las circunstancias de la calificación que tiene Soria, sí reúne unas circunstancias merecedoras también de un trato diferenciado. Se lo hemos hecho llegar al Gobierno de España, de momento no tenemos respuesta porque son ellos quienes tienen que instarlo ante la Unión Europea, pero también hay territorios. Bueno, estamos en periodo electoral, o sea que, bueno, nunca se sabe. David. Bueno, yo en la línea de la pregunta de Ana y de su respuesta, vengo de León y me veo en la obligación de preguntar por algunos temas un poco más locales. En León tenemos un polígono industrial que es un modelo de éxito, que es el de Villadangos, que no deja de crecer y que creo que los leoneses no somos conscientes de todo el beneficio que genera para la economía. Pero muy cerca de allí tenemos un drama que es el cierre de la azucarera de La Bañeza. Y yo le quería preguntar por cuáles son los planes de la Junta para reindustrializar toda la comarca de La Bañeza. Pues precisamente con Azucarera hemos hecho un esfuerzo conjunto, tanto desde la Consejería de Agricultura como desde esta Consejería, intentando que no llegase al final a la solución que adoptó la empresa. Se le pusieron sobre la mesa distintas alternativas, soluciones que al final la Azucarera lamentablemente no aceptó, y hemos trabajado intensamente también con el territorio, y hemos ido allí, hemos hablado con los trabajadores y nos hemos puesto a su disposición siempre desde el primer momento. Se ha convocado en 2 ocasiones ya la Fundación Anclaje, y ha sido estos días pasados recientemente en la última reunión de la Fundación Anclaje, en la que se acordó a través de todas las partes que está en la Fundación instar de nuevo a Azucarera a que adopte algún plan de industrialización. En los próximos días le haremos llegar un protocolo en el que instamos a que ponga sobre la mesa alguna alternativa. Creemos que Azucarera tiene una responsabilidad social empresarial con el territorio y con Castilla y León y con León, y por eso vamos a seguir insistiendo, buscando una alternativa que parta de Azucarera con el apoyo de la Junta de Castilla y León. Nosotros también les ofrecemos alternativas e intentamos acompañarles en lo que necesiten. Mientras tanto, a disposición de los trabajadores, también de lo que esta Consejería se refiere con las ayudas específicas a los trabajadores en situaciones difíciles, pero
intentaremos volver a insistir en los próximos días a Azucarera. No lo hemos dejado de lado, no nos hemos olvidado y seguimos trabajando ahí. Si no me equivoco, la primera crisis que tuvo que gestionar usted cuando entró en la consejería, ¿no? Sí, fue una de las primeras, sí. Luis. Consejera, buenas noches. Le voy a exponer un criterio personal en el que si estoy equivocado, perfecto, y mira, rectificamos sin ningún problema. A veces tengo la sensación de que en un territorio como Castilla y León, donde tenemos mucho territorio, donde tenemos energía, donde tenemos muchos recursos turísticos, donde tenemos una industria agroalimentaria de primera magnitud, está todo como muy disperso, como muy individualizado. Es decir, nos falta la mentalidad de trabajo en equipo, de creernos de verdad que somos una comunidad que tiene todos esos recursos y toda esa potencialidad. Muchos planes, muchas historias. ¿Hacemos algo por cambiar la mentalidad? Esa mentalidad un tanto individualista que tenemos en la industria agroalimentaria, en las iniciativas, en el emprendimiento, etcétera. Bueno, pues yo creo que eso realmente es una labor de todos los castellanos y leoneses y de todas las provincias. Yo no lo veo tan pesimista, digamos. Yo creo que sí que tenemos una mentalidad amplia de lo que es Castilla y León. Yo creo que cada vez más, y esto también yo creo que es una labor de todos, también los medios de comunicación hacéis una labor aquí magnífica en ese sentido, porque vamos teniendo, pues va incrementándose el sentido de comunidad y yo creo que todas las provincias ya, los ciudadanos conocen los problemas de Burgos, los problemas de Soria, León, Azucarera lo pueden conocer en provincias que no están afectados. Yo creo que el sentimiento de comunidad de 9 provincias y creo que no es, Luis, y perdóname, yo no lo enfoco igual. Creo que tenemos una gran fortaleza y que tenemos tarea por delante, porque yo creo que sí que es cierto que tenemos que incidir en algunos ámbitos y a mí me preocupan especialmente el ámbito de los jóvenes. Tenemos muchísimo talento, tenemos unas magníficas universidades y estamos trabajando desde la consejería porque creemos que esto es un punto muy importante, que los alumnos de las universidades o de formación profesional, los jóvenes, que conozcan el tejido productivo y que sepan que en Castilla y León se pueden quedar, que la comunidad autónoma tiene muchísimas oportunidades en muchísimos ámbitos industriales, automoción, químico, farmacéutico, el agroalimentario, por supuesto, tenemos en energías renovables, tenemos muchísimas potencialidades, muchísimas empresas magníficas que además se han internacionalizado y que dan muchísimas oportunidades de futuro a nuestros jóvenes y yo creo que es un ámbito en el que tenemos que seguir incidiendo. Nosotros lo estamos haciendo ahora a través de convenios con las universidades públicas de Castilla y León para poner en contacto a través de las fundaciones con las empresas y no es solamente el hecho de generar oportunidades, sino también que los jóvenes conozcan el tejido empresarial, que es muy importante en Castilla y León y que no es necesario irse a otra comunidad autónoma a buscar trabajo porque hay oportunidades suficientes en Castilla y León. Pues muchas gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias a vosotros, un placer.